Vamos a la palabra del Señor. Ponga atención, ponga todo su corazón. Bueno, Dios me ha dicho que ore por el corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te oro, Señor, por el corazón y los oídos para recibir tu palabra. Dale entendimiento a tu pueblo. Señor, porque ¿de qué vale nosotros hablar si no somos entendidos? Pero, Señor, dar un corazón entendido y a nosotros danos la capacidad por tu Espíritu de transmitir el mensaje. Que seas tú el que nos hable y el pueblo pueda recibir la correcta interpretación de lo que tú quieres decir. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Filipenses capítulo 3. Voy a leer en el versículo 15. Dice la palabra del Señor. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Dice 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Voy a leer el versículo 16, repetirlo. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, tanta bendición, tanta gloria en medio nuestro. Padre, ahora queremos exponer tu palabra, te pedimos que seas tú el que hables a tu pueblo. Anula toda humanidad mía para que tú seas el que hable, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Esta cita de Filipenses capítulo 3, pues generalmente esos dos versículos, el 15 y el 16, como yo le dije, yo le estaba consultando a Dios, claro, pensando en la trayectoria que el Señor nos trae a nosotros como iglesia. Y Dios me dijo, me trajo esa cita. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Entonces, pues dijimos que ahí habla en el versículo 15, así que todos los que somos perfectos. La palabra perfecto que la busqué hoy para leérsela específicamente, significa el verbo de esa palabra, perfecto. Dice, traer a un fin al completar o perfeccionar. Así dice el verbo, traer a un fin al completar o perfeccionar. El adjetivo de esa palabra dice así, habiendo llegado a su fin, acabado, completo, perfecto. Note que dice, habiendo llegado a su fin. Yo entiendo que hay un proceso para esa palabra. La palabra perfecto indica un proceso. Dice, se utiliza de personas, primariamente desarrollo físico, y luego en sentido ético, totalmente desarrollado, maduro. Esa palabra perfecto se usa en 1 Corintios 2:6. Dice, aquellos que han alcanzado madurez. Esa es la palabra perfecto. En el capítulo 4, en el 20, usa la palabra maduro. En Efesios 4:13, usa la palabra perfecto. Y en Filipenses 3:15, que es el que leímos, usa la palabra perfecto. Entonces, esa palabra perfecto habla de un proceso para llegar a un fin. Proceso para llegar a un fin. Aquí dice, en el versículo 15 de Filipenses 3, dice, así que todos los que somos perfectos, todos los que hemos llegado ya, hemos pasado por el proceso y estamos completos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. Dice en el 16, pero en aquello a que hemos llegado, dice, en aquellos que hemos llegado, los perfectos, después del proceso de Dios, del trato de Dios, de todas las situaciones, aquellos, pero dice aquí, pero en aquello a que hemos llegado, que ya estamos de acuerdo,
sintamos una misma cosa. Y eso Dios me lo subrayó mucho en la nueva etapa. Sintamos una misma cosa. Ustedes saben que Dios a nosotros en la fiesta pasada pues nos habló de pureza, de transparencia. Y nos habló de unidad, de una nueva etapa, de hombro con hombro. Por ahí Dios nos habló mucho y después Dios continuó hablándonos de pureza. Y ahora que ya estamos al borde del año 14, ustedes sabían que el año 14 está aquí al borde ya. ¿Estamos a cuántos días del año 14, hermano? 8 días. El número 14 es 2 veces 7. Buen testimonio. El 7 es perfección. Ya no es 13, es 2 veces 7. El 13 que pasó fue una fecha. El número 13 es el número de pecado, destrucción. Es imperfecto. El 14 es 2 veces 7. Entonces, ese 2 veces 7, buen testimonio, usted le pone así, sinónimo de madurez. Entonces yo me di cuenta que está muy de acuerdo con el año 14, que hablemos, Dios nos está hablando de esto, nos está anunciando la etapa de ser perfectos, de madurez. Entonces, pues la vi yo, Dios me abrió mis ojos y digo, wow. Pero aquellos que ya han pasado por el proceso, ahora, ¿cuál proceso han pasado? ¿De qué proceso hablamos? Gracias por preguntarme. Si usted lee el versículo 3, vamos a leer el versículo 3 de Filipenses, a ver si tenemos una idea de qué era lo que Pablo decía. Al final Pablo decía, sigamos esta regla. Después yo le voy a definir lo que es la palabra regla. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Dice el apóstol, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo era muy enfático y muy derecho. A veces nosotros somos muy sensitivos para llamar las cosas como son. Y de que las llamamos como son, ¡ay, no hay amor! Pablo era bien claro en eso. Dice, guardaos de los perros. Ese calificativo se lo daban a los gentiles. Guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. En el versículo 3, Pablo arroja una luz ahí. ¿A qué él se refería? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, dice Pablo. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Cuando Pablo dice, porque nosotros somos primero dice, guardado de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Quién es un mutilador del cuerpo? El que separa miembros del cuerpo. Por ejemplo, un animal feroz, un perro, bueno, los perros no, pero un león, un animal fiera, cuando muerde, le puede quitar un brazo a una persona y llevárselo en la boca. ¿Ustedes saben? Ese animal tiene una fuerza enorme. Entonces, ¡pum!, separa un miembro del cuerpo. Eso es un mutilador del cuerpo. Espiritualmente, un mutilador del cuerpo, ese es el que debilita a alguien y lo saca. Y lo separa del cuerpo. Pablo dice, cuídense de los mutiladores del cuerpo. De los malos obreros y de otros. Pero entonces dice, porque nosotros somos la circuncisión. Cuando dice nosotros somos la circuncisión, da a entender de que Pablo se refería a los hermanos judaizantes. ¿Sabe quién eran los hermanos judaizantes? Aquellos que conocían la ley, que recibían a Jesús, pero decían que también la gente tenía que circuncidarse. Era Cristo más la circuncisión. Y ustedes saben que Pablo refutó eso totalmente. Pablo dice que el que se circuncida de la gracia ha caído. O sea, Cristo aprovecha solo, no con ley. Aunque la ley es buena, pero estamos en el pacto de la gracia ahora. Y entonces estos hermanos decían que era Cristo más la circuncisión. Ustedes saben que la circuncisión era una señal visible, una señal externa. Los judíos eran orgullosos de que eran pueblo de Dios porque estaban circuncidados. ¿Me está siguiendo? Eran orgullosos por eso. Y ustedes saben que la circuncisión era la amputación del prepucio del miembro viril masculino. Eso era una señal. El que estaba circuncidado pertenecía al pueblo de Dios. Entonces para ellos eso
Esa era la señal del pacto. Pablo arremetía en contra de eso y no estaba de acuerdo. Y entonces estaba aquí amonestando a estos hermanos, dándole una carta a los hermanos filipenses. Le dice, porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios. ¿Cuál es la señal ahora? Lo que sirven en el espíritu, hermano. La circuncisión era una señal aparente por fuera. Como los cristianos que se visten de santurrón y de santuario por fuera, pero su corazón está lejos de Dios. Entonces es una señal aparente, no importa en el ministerio que uno esté. Ahora la señal es interna, la de un corazón afable que en espíritu sirve a Dios. Y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Dónde nos gloriamos? En nuestras obras, en lo que hacemos, en cuántas cosas yo hago, en qué lindo yo predico, qué lindo yo hablo, cuántos amigos tengo, cuántos me reconocen. No. Los que se glorían en Cristo, los que exaltan a Jesús, los que levantan a Cristo en la iglesia, los que dicen a Él adorad. Esa es la señal. Cuando un ministro, usted va a un lugar y dice, wow, Dios mío, qué bien me siento. ¿Por qué? Porque me acercó a Jesús. Me llevó a Jesús. Diga, ahí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Ahí hay uno que cuando me junto con él me lleva a Jesús. Dice aquí los que nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Ustedes saben lo que es confiar en la carne. Confiar en la carne es como se hace en la religión, hermano. La verdad que tú sí eres un hombre que ora. Un hombre como ese. Yo no creo en ese hombre, yo creo en Cristo. Yo no confío en mí, ni confío en ti. Confío en la obra de Jesús en ti y en la obra de Jesús en mí. Amén. Lo demás de mal procede, hermano. Yo no confío en el hombre. Y medimos los hombres no porque hablan bien, no porque predican bonito, no porque saben muchas estadísticas o escriben muchos libros o viajan mucho. No. Los hombres se miden por el temor que le tienen a Dios. Créanme, hermano, estoy delante de Dios. Por el temor que le tienen a Dios. El respeto a Dios. Lo que más hay es predicadores y gente sirviendo a Dios que no le temen ni respetan a Dios. Ese freno. Entonces Pablo dice, estos son la circuncisión, los que son así. ¿Me está siguiendo, hermano? Está poniendo toda su mente en esto, porque yo creo que Dios nos está hablando. Estos son la circuncisión. No es una señal aparente, no es un atuendo. En la religión se usan los atuendos, hermano. ¿Ustedes vieron la religión tradicional? ¿Ustedes han visto alguna vez un sacerdote vistiéndose? Se ponen el vestido, el otro, la sotana y todo eso. Y cuando salen de ahí no se parecen al hombre que está vestido de forma secular, como yo estoy vestido. Si yo me pongo mi sotana y mi cosa, me transformo. Entonces el atuendo se llama eso. Los judíos también. Ustedes saben que todas esas cosas que uno se pone en judía, el kipá, ¿cómo que se llama? Este que yo tengo, que yo me puse. El talí, con los flecos. Eso llama mucho la atención a la gente, le apela mucho, porque se ven como, usted ve, un atuendo. Y qué santo se ve, qué santo. Pero no es la jaula, es lo que está adentro, hermano. Pablo dice, no es lo de afuera, no, es la señal interna. Se acabó el tiempo de por afuera. Un pueblo sabio anda buscando la señal del pacto, que es lo que servimos en espíritu. Y no confiamos en la carne y le damos la gloria a Cristo. Amén. Muy bien. Entonces entienda la carta de Pablo. Entonces comienza Pablo en el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. ¿Por qué? Porque la circuncisión era un tipo de confianza en la carne. La circuncisión era como, yo soy circuncidado, yo soy del pueblo. ¿Tú qué? ¿Cuándo te circuncidaron? Era una manera como de tú sentirte orgulloso. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Pablo estaba circuncidado. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, lo más celoso que había. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Oiga ese rango que tenía él, perseguidor de la iglesia. Yo no quiero ese rango, para nada, sí.
En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible era Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todas esas cosas que para los judíos eran orgullo, Pablo lo tenía por basura. Y dice el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, ponga atención en el versículo 10, que aquí está aquí, si entendemos esto, vamos a entender lo que Dios nos quiere ministrar. Dice Pablo, después que Pablo dice todo esto, que habla de los malos obreros, que habla de lo que es la circuncisión y de lo que es la circuncisión espiritual, y comienza Pablo a decir, yo también tengo de qué confiar en la carne. Dice Pablo, todo eso lo tengo por basura. En el versículo Dios dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y añade, y la participación de sus padecimientos. Ahí habla de conocerle, de su resurrección, la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oye el proceso, conocerle, dice, y el poder de su resurrección, es ese poder que resucitó a Cristo, en los padecimientos y semejante en su muerte. Cristo murió dolorosamente. La muerte de Jesús no fue una, como decimos por ahí, una papita. Dice el 11, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Entonces, es un proceso, conocerle en la resurrección, en el poder de la resurrección, conocerle en los padecimientos, en la participación de los padecimientos, ser semejante a él en su muerte y en la resurrección, si de alguna manera llegase. No solamente conocerle en la gloria, en el proceso, en las crisis, en la situación. Entonces, cuando él termine en el 11, dice el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ahí está hablando ya de madurez. O sea que ese proceso, en ese trato divino, en ese de parecerme a Jesús, no solamente en la gloria, sino en los padecimientos de Cristo, en las crisis, en las situaciones, en las pruebas, en los momentos dolorosos, en la muerte y en la resurrección, me lleva a mí a la perfección. Entonces dice aquí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si lo logro, así de aquello, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dios me ministraba eso, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Dice Pablo, olvidando lo que quedó atrás. Y en ese proceso de Dios, prosigo a la meta, al supremo llamamiento. En el proceso, en el trapiche, en el trabajo, en el plan de Dios, prosigo caminando. Entonces dice el 15, así que todos los que somos perfectos, ¿cuáles son esos perfectos? Son estos que son semejantes en todo a Jesús. No solamente en los momentos lindos, sino en las pruebas, en las situaciones. Esas pruebas, esas crisis, las cosas difíciles te van perfeccionando a ti. No pidas prueba, pero no la menosprecie tampoco. Porque están dentro del plan de Dios y te perfeccionan. Porque para Dios lo que tiene importante es la obra espiritual, el trabajo en tu vida. Porque el Adán quedará aquí, pero el nuevo se va con Dios. Entonces dice él, dice aquí el apóstol. Dice, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, dice aquí, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, y ahí viene la palabra para nosotros,
Dios nos está hablando a nosotros aquí, como iglesia, aquí Amanecer de Cuy, que hemos pasado y estamos en el trato divino, en el plan de Dios, en los altibajos, en la gloria y en las crisis. Nosotros que hemos pasado por situaciones difíciles, hemos sido probados, muy probados. Y tú has permanecido. Tú has visto a Dios en la gloria y en la adversidad. ¿Me está oyendo? Y cuidado si has sido participante en semejante de su muerte. Ha estado casi en el lecho de muerte, en situaciones bien difíciles. En ese trabajo, en ese proceso, es que Dios perfecciona. Tú dirás, wow, pastor, sí, bueno, algo semejante predicó el hermano Rafael la semana pasada. Habló de eso. Ok, está muy bien. Pero una vez que tú has pasado por todo eso y permaneces en la barca, una vez que viene el ciclón, el turbión, la tempestad y sopla sobre tu embarcación para sacarla y voltear el barco, y tú te amarras del palo mayor del barco y te mantienes ahí, y ese viento huracanado que entra y sale y tú agarrado ahí, de pronto se va la tempestad y se comienza a aclarar el cielo así, y cuando el sol entra apareces tú en el barco todavía. Ya ese no eres tú, ese es un perfecto que está allá adentro. ¿Me está oyendo? Díganle a los hermanos, perfecto. Entonces, con esos perfectos, Dios me dijo a mí, predícale esto a los que han permanecido, los que han quedado. Ahora, a lo que hemos llegado tú y yo ya, después de tantas marejadas y situaciones, Dios dice, eso deben sentir ya una misma cosa. Dice aquí, hermano, yo mismo no dice aquí, así que el 16, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. Pon atención, aquellos que han pasaron por la tempestad y vino el viento y lo sopló para aquí y para allá y fueron probados en la iglesia, en la casa, con los hijos, con el otro, con aquel, con el hermano, con los espíritus de errores, con las difamaciones, con palabras para debilitarte y sacarte, y tú permaneciste y todo eso, dice Pablo ahora, sintamos una misma cosa, sigamos una misma regla. ¿Quiénes van a seguir una misma regla? Los perfectos. Estamos ya subiendo ahí en el camino por donde queremos caminar. Estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir, hermano. Esta ya es la segunda vez que lo digo. Me estoy dando a entender, familia. Esos que han quedado, que han estado, ahora tú tienes que decir, bueno, Señor, yo no deseo pruebas, pero te doy gracias por las pruebas, porque si no, no estuviera en ese grupo ahora, de los que permanecieron a través de las vicisitudes y las cosas difíciles. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, yo he vencido. Cristo nunca te vendió un evangelio sin prueba, sin situaciones difíciles, porque Dios perfecciona en las crisis. Pablo dice, yo quiero ser semejante en los padecimientos. Pablo decía, yo quiero padecer como él. Los apóstoles se sentían honrados de que le dieran latigazo por el nombre de Jesús. ¿Por qué, mi hermano? Pues esos que permanecen, entonces son los que Dios me dice, eso, predícale para que sintamos una misma cosa en la nueva etapa. Ahora, ¿cuál es la etapa que se avecina? 2 veces 7, 14. La etapa de los maduros, hermano. Siempre va a haber niños en la iglesia. ¿Verdad que sí? Pero viene una etapa. Entonces dice, los que han quedado sientan una misma cosa. Y dice, versículo 16, ponga sus ojos hacia ahí. Esta es la introducción, versículo 16. Y dice, sigamos una misma regla. ¿Me di a entender, mis hermanos? Debiera tomar a alguien para hacer un ejemplo aquí. Vamos a coger a Debbie, porque Debbie está con nosotros desde que estábamos en la casa.
nosotros comenzamos el ministerio cantando en una casa. Y en esa casita yo hacía todo. Yo cantaba, oraba, cantaba, hacía las alabanzas y después predicaba todo. Estábamos comenzando. Y me acuerdo que David estaba ahí. Y después David está en el ministerio aquí apoyando en la alabanza. Y cuando Dios me dijo un día, después yo conseguí un pianista. Fue así. Creo que yo. Entonces yo no tenía nadie que me apoyara cantando. Y un día digo yo, wow, aquí, Dios mío, ¿quién irá a cantar? Y yo oí la voz de Dios que me dijo, dile a ella. Y yo dije, no habla español. Le dije yo a Dios, no habla español, ¿qué le voy a enseñar? Dile. Así fue, de verdad, literalmente. Y dice, no habla español. Porque David ahora habla mucho español. Y entonces, después dije, sí, está bien, David. Y David nos apoyó en eso y hasta ahora nos está apoyando. Ella está desde el principio. Entonces, yo quería mostrarle en un ejemplo, porque esto tiene que quedarse en ustedes. Ven, David, para acá. A ver si se nos queda marcado eso. Y no voy a poner ejemplos de lo que se quedan, porque no quiero eso. Pero suponte que fueran 10 y vinieron las tempestades, las situaciones, las crisis, las dudas, las palabras negativas, los engaños, las mentiras, y ahí para desgajarte, alrededor de ella habían otros y se desgajaron para acá, pero esta pasó todo el proceso de Dios y hoy, en el 2013, para entrar al 14, está aquí. Pero eso no fue una papita para ella. Ella pasó todo. Esta hora Dios le dice, y ahora como tú estás aquí, que has pasado por todas esas crisis y estás todavía en este lugar, Dios te dice, siente una misma cosa y camina una misma regla para lo que viene ahora. Esa es una representación de ustedes. Entonces, como ella, están ustedes, nos unimos todos. Somos los perfectos, los que hemos pasado el proceso, los que hemos padecido con Cristo y los que hemos estado en su gloria. Ese grupo de hermanos son los que ahora se juntan y han madurado en el ministerio y ahora sienten una misma cosa y caminan en una misma regla. ¿Me pude transmitírselo así? Vaya, bueno, ya yo intenté hacerlo bastante ahí. Entonces, ¿qué pasa? La palabra regla, ponga su atención aquí. Dice Pablo aquí, sintamos una misma, dice, en el 15, esto mismo sintamos. Estamos hablando de lo que decía Pablo en los versículos anteriores. En el 16 dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. La palabra regla, que se la voy a introducir mejor que la otra vez ahora, porque la puedo estudiar más. Dice ahí que esos que han quedado, ahí podemos añadir más personas. Esos que han quedado, que se incluyen ustedes, todos los hermanos que estamos ahora aquí en la iglesia, somos ese grupo que hemos quedado. Dice, la palabra regla denota originalmente una vara recta, dice, utilizada como regla o instrumento de medir. Siendo el concepto secundario bien el de mantener cualquier cosa recta. Por una transición común en el significado de las palabras, aquello que mide vino a utilizarse para denotar aquello que era medido. Oiga bien, así una cierta longitud en Olimpia vino a ser llamada un canon. O sea, una cierta longitud en Olimpia le llamaron un canon. Síganme escuchando. De la misma manera, en música, un canon es una composición en la que una melodía determinada es el modelo para la formación de todas las partes. ¿Me está entendiendo? En música, un canon es una melodía determinada, viene siendo el modelo para la composición de todo lo demás. O sea, basada en esa melodía se compone todo lo otro. Eso es canon en música. Seguimos.
Dice aquí, en general, este término vino así a servir para denotar cualquier cosa que regulase las acciones de los hombres como norma o principio. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 6, versículo 16, el apóstol, la semana pasada yo leí eso, dice, aquellos que andan conforme a esta regla, esa palabra significa canon, aquellos que andan conforme al canon, conforme a las normas que Dios ha establecido. Repito eso, hermanos, yo tengo la impresión, yo le oro a Dios porque entendamos este mensaje. Yo le estoy diciendo algo a ustedes que para mí tiene tanto valor. Yo no sé si yo estoy llegando a ustedes. Yo le oro a Dios por esto, pero tiene demasiado valor. ¿Qué dice ahí? Aquellos que se sujetan al canon, a las normas, a las normativas, dice aquí, que regula las acciones o principios de los hombres. Entonces, cuando Pablo dice, aquellos que siguen esta regla, dice aquí, sigamos una misma regla. Pablo está hablando acerca de los versículos anteriores, que vienen siendo un canon para los que están leyendo esta epístola. Pablo dice, aquellos que son perfectos, no por de apariencia, no por un sello externo, no por una circuncisión, sino porque se han sujetado a Dios y han estado en su gloria, en los padecimientos y en su muerte. Estos son llamados perfectos. Entonces, los que se sujetan a ese modelo de Dios están viviendo bajo el canon de Dios. Los que se vuelan la cerca no están bajo la regla, aunque se parecen. Pero los que creen en esto y creen que Dios madura de esta manera, están bajo la regla. Están bajo el trato divino. Entonces, Dios me ministraba a mí de que nosotros vamos a andar ahora, los que hemos quedado, bajo ese canon. Ya no vamos a tener que estar hablando mucho y repitiendo mucho lo mismo y corrigiendo las mismas cosas del pasado. Y las dudas y las mentiras, ya eso pasó aquí, hermano. Aquí estamos con gente perfecta ahora. Ahora, ¿por qué es fácil? Porque los perfectos caminan bajo regla. Es como el niño. Cuando un niño es pequeño, la mamá le dice, mira, ve, cepíllate. Y él se cepilla porque se lo dicen. Si no, se fuera sin cepillar a la escuela, pero la mamá le dice, ¿tiene que cepillarse? No. Y tiene que comprarle una pasta que le guste, que tenga saborcito para disfrutar. Si no, no se quieren cepillar. Por eso le ponen las pastitas de dientes con saborcito, con menta, con esto, con un muñequito para que el niño... Y peinarse. Si fuera por ellos se van sin peinar. ¿Qué? Pero peínese, venga, le enseñan a peinarse. Entonces el niño lo hace porque se lo indican. Pero cuando el niño comienza a coger un poquito de madurez, mire, y a entender, se cepilla él solo. Porque sabe que si se va sin cepillar, le apesta la boca. El aliento le sale horrible. Y entonces, mire, ya no hay que decirle, cepíllate, no va solito, mira. Porque él no quiere que su aliento moleste a los demás. Y entonces, y peinarse, va al espejo, sin decírselo, porque los amiguitos dicen, ven acá, ¿y dónde tú saliste? Digo, en otro tiempo era así, porque ahora la moda es andar despeinado en este tiempo. No, de verdad, hermano, eso se paga plata por eso. Plata se paga por eso. Sí. Pero en los tiempos, no tanto tiempo atrás, mire, la gente usaba, bueno, hace un tiempo atrás usaban vaselina. Ese tiempo allá en los 50. Entonces la gente se peina porque dice, bueno, yo no voy a la oficina sin despeinado porque voy a llamar la atención. Entonces ya la gente lo hace porque tiene entendimiento. Ya no hay que obligarlo. Es más, dan gracias a Dios por sus padres porque le enseñaron. Esa es la etapa tuya ahora.
Se acabó eso. No, porque se acabó eso. Dios va a esperar de ti que tú eches mano de lo que has aprendido. Porque tenemos que proyectarnos a otro nivel ahora. Y tú eres de los que has quedado. El 14 es pasar. El 12 y el 13 fueron difíciles. El 14 es 2 veces testimonio. Es otra etapa. Y Dios me dice, reúne espiritualmente esos que han quedado, que sientan una misma cosa y caminen bajo el canon de mis principios. Ya tú sabes, hablando del mundo espiritual, que tú no vives porque me saluden, porque me digan, porque me hablen. No, tú vives para Dios. Tú estás amarrado a Dios. Tú tienes un compromiso. Tú no coges tu herencia y la echas en un zafacón en un minuto. Tú no cambias tu oro por botones, como hicieron por ignorancia los indígenas dominicanos cuando fueron los españoles. Uy. Y le cambiaron oro por espejitos. Y los indios, cuando veían los espejitos, se volvían locos y le daban el oro a ellos. Tú no vas a botar tu honra. Este año que viene no es para botar la honra por nada. Como tristemente perdieron su honra muchos santos en medio de nosotros. Dios espera más de ti. Cuidar tu honra. Tú no estás aquí por un abrazo ni por una sonrisa. Tú estás por un propósito. Cuando hablé ahorita de República Dominicana, estuve hablando en el tiempo de la colonización allá, cuando habían los indios indígenas y los españoles, que a la cabeza de Cristóbal Colón, pues, allá fueron a América. Entonces los indios ignorantes, pues, tenían oro, pero le mostraban espejitos. Y cuando ellos se veían, pues así nos pasa a veces, por una tontería, botamos nuestra primogenitura, perdemos nuestra primogenitura. Pero no en este tiempo. Este es el tiempo de los que han padecido, los que han estado en el trapiche, en la situación, en todas las situaciones, los que han sido tentados, los que han tratado de ser engañados y han permanecido. Esas son gente ya estables, que saben para dónde van y detrás de quién andan. Y saben lo que representamos cada uno. Y cuidan cada persona que está en su área y se alegran cuando Dios se glorifica en cualquiera de los hermanos. Se alegran cuando Johanna tiene una visión, cuando fulano usa, cuando Dios usa a Ángel Lozada, cuando Dios usa a David, cuando Dios usa a cualquiera de ustedes. Mencioné nombres. Dije eso porque hoy vino, ¿cómo que se llama? Johanna y dijo una visión y en estos días yo viajé y quedó Ángel al frente. Pero mañana puede ser William, puede ser Pedro, puede ser el otro, y si lo hacen bien, gloria a Dios por mi hermano, aleluya, qué bueno, se glorificó el Señor. Esos son los perfectos. Esos son los perfectos. Esos, aunque no lo vean, como dijimos la semana pasada, es como los órganos internos. Aquí está la caja torácica, ¿verdad? Y aquí adentro hay órganos vitales ahí adentro. Y Dios en su sabiduría lo puso dentro de la caja torácica ahí adentro. Y están las costillas arropando eso ahí. Las costillas están protegiendo esos órganos, ¿tú sabías? Hay gente que se han salvado, le han metido puñalada y da contra una costilla. Para eso está ahí. Y ahí están los órganos internos. Está el corazón y otros más. Aquí estoy yo predicando, hablando, que aleluya, gloria a Dios. Los ojos están mirando, la boca se está moviendo, las expresiones de la cara, todos los músculos ahí. Qué lindo, pero adentro están los órganos vitales, hermano. Que si se para, miren, si le va a uno toda la expresión de la cara y los ojos para arriba, wow, tan bonito que se veía. Sí, ha visto, los ojos se meten para allá. Dígame a mí que he visto experiencia. Y esos órganos que están ahí están felices de que el cuerpo se esté moviendo aquí afuera, miren. Y ellos haciendo fiesta, aleluya, gloria a Dios, qué bien. Oye, pero nadie lo ve a ustedes, pero nosotros somos parte del cuerpo y nuestra alegría es que el cuerpo fluya. Eso. Esa es la etapa de ahora. La etapa donde tú no vas a demandar estar al frente, sino que todo salga bien. Que cada uno corra su carrera.
que cada uno y que Dios sea glorificado en el culto y adorado bajo las normativas de Dios, bajo las reglas, bajo el canon de Dios. No saltándonos la verja y trastornando el evangelio y haciendo lo que nos da la gana. Hermano, por ahí se la voy a leer más tarde, donde dice que el diablo se viste como ángel de luz y disfraza a sus ministros también. Yo prefiero a caminar como la Biblia dice, a estar viendo grandes milagros y manifestaciones espirituales que te pueden engañar. Le estoy calcando en el corazón, mira. Ahorita ya le dije, mencioné nombres, no diciendo estos son los señalados. Estoy diciendo que son personas que en diferentes momentos han estado haciendo algo en la iglesia. Y si lo hacen bien, ¡gloria a Dios! Segunda de Corintios capítulo 10. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, dice Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pablo, habían unos que eran contrarios a Pablo, que estaban diciendo que él era un carnal. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Ahí otra vez está la apariencia. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Estaba diciendo que Pablo era un fraudulento, un falso. Porque aunque me gloríe, dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como el que os quiero amedrentar por carta. Pablo reconocía la autoridad que Dios le había dado sobre esta iglesia. Dice, porque la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Dice el 11, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, subraye eso. Pero ellos metiéndose a sí mismos, dice, pero ellos midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Dice el 13, que es el que le quería leer hoy, dice, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla. Ahí está otra vez la regla, mire. Sino conforme a la regla que Dios da. La regla de Dios, fíjese, otra vez salió a relucir. Sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. ¿Cuál es? Una regla, un canon que Dios nos ha dado por medida. Esa regla funciona en los maduros. Porque yo ahora voy a estudiar cómo Pablo se estuvo manejando en medio de la adversidad. Para mí Pablo es un indicativo, es un representativo de un hombre maduro en Cristo después de Cristo. Yo creo que Pablo fue muy maduro. Y yo voy a aprender de Pablo. Porque Pablo habla de las reglas. Pablo usaba las reglas para él como hombre maduro. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Pablo sabía andar en sus reglas. No es lo que me viene a la mente lo que yo hago, no, es lo que edifica.
Eso es madurez. Por ahí vamos a andar la semana que viene. Y vamos a estar estudiando cómo Pablo reaccionó en diferentes estancias de la vida. Y vamos a ver las reglas de Dios. A ver si nosotros podemos hacer lo que queremos. Y si vamos a caminar bajo esas reglas que nos va a ayudar en esta etapa de madurez. Usted ya no es el niño de antes. Usted es el perfecto de este año. Y si usted piensa otra cosa, el Señor se lo va a revelar. Si usted tiene otro sentir diferente al de la palabra, el Señor lo revelará. Pero si usted cree en este modelo, usted va a sentir lo mismo que yo. Y vamos a caminar todo bajo el canon de Dios. Y va a ser fácil la obra de Dios. ¿Me entiende? Miren, le voy a decir algo. Cuando una familia tiene niños, yo no sé a quién puedo yo señalar aquí, porque están con niños pequeños ahora los hermanos, los muchachos, los jóvenes. Y algunos nacieron otros. Pero yo me doy cuenta que cuando una familia está levantando niños, algunos tienen los niños uno detrás de otro. Hello, mire, dígale al lado, hello. Miren, y yo observo que la gente compra coches, andadores, ropita de niños. ¿Cómo se llama eso? Para hacerle así, el columpio. Y tienen todo eso en la casa. Una vez que los niños ya suben, crecen, dice, ya esto no sobra aquí. Porque ya nosotros no pensamos tener más niños. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Regalan las cosas de los niños. Porque entienden que ya esos niños ni entran ahí, ni van a usar eso, y se lo dan a otro. Pues mire, no vamos a regalar las cosas de los niños, pero no las voy a usar con la gente que tiene barba ya. O sea, ya, con lo que ya debieron ser maestros, se acabó. El coche va a ser para los niños. Y los columpios van a ser para los niños. Los niños que van a llegar. Pero no vamos a volver atrás. Somos los perfectos ahora. ¿Me entendió? Hay familias que regalan esas cosas. Y si piensan tener más niños, la guardan. Pero no la usan para los niños que crecieron ya. ¿Verdad que no? Usted no sube en un columpio de baby, un muchacho ya de 40 libras. ¿Verdad que no? Yo veo la iglesia, lo que hemos quedado, que usted va a tener que entender que usted ya no es el mismo. Y no se demande el cuidado de un niño. Demándese el comportamiento de un maduro. Y ande bajo el canon de Dios. No tiene que aconsejarse mucho, porque cuando usted ve el canon de Dios, las reglas de Dios, usted va a decir, yo estoy amonestado sin preguntar. Déjame sujetarme a él. Así he caminado yo todos estos años en esta iglesia, bajo las reglas y el mandamiento que Dios nos dio. ¿Me está oyendo? Así he caminado. Y me analizo si me he salido. Y si la iglesia va caminando bajo los principios que enseña la palabra. Entonces, quiera Dios que usted vaya meditando estas cosas y se anime. Porque la palabra que Dios le está dando es una palabra hermosa, enriquecida para ti. Esto no es paja que Dios te está predicando a ti, ¿no? Esto es palabra de Dios. Esto no es un simple mensaje donde Dios te dice, bueno, hay que ser maduro. No, hay una revelación en esto para nosotros. Hay una consolación con tus pruebas, con tus situaciones, con tus padecimientos que están dentro del plan divino para perfeccionarte. Y después tú, ya con el trato que te hace, que te mete en una etapa de estar completo, entonces vienes a ser parte de esos que sienten una misma cosa y caminan bajo una misma regla. Amén. Yo lo voy a dejar ahí porque la semana que viene yo quiero hablar de ese versículo 3. Dice, pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a las reglas de Dios. Y vamos a seguir hablando de las reglas de Dios.
Y entonces Dios te va a ir enseñando a ti. Y vamos a ir viendo a Pablo. En este caso, Pablo está defendiendo su ministerio, pero con altura. Y vamos a ir viendo un hombre maduro, comportándose de acuerdo al nivel espiritual que Dios le demanda. ¿De acuerdo? Dicen amén. Amén. En el nombre de Jesús. Acuérdense que esta palabra tiene mucha vigencia para nosotros como iglesia, por la etapa que Dios nos anuncia. Amén. Por eso Dios se está dejando ver en las reuniones. Y Dios nos va a tratar como maduros. No nos va a tratar como niños. ¿Oyeron, mis hermanos? Amén. Pongan atención a esto. Dios, hermanos líderes, nos va a tratar como maduros. Usted sabe, un ejemplo de un muchacho maduro es cuando usted sale y le dice, voy a salir, te quedas en la casa. Y cuando tú regresas, llega a toda la casa y no ha sacado la basura, no ha limpiado esto, todo está hecho un desastre. ¿Cómo tú lo llamas? Mi hijo tan lindo, muchachito, ay, qué lindo. Todo el mundo no importa. No, ven acá, fulano. Pero tú tienes 18 años. Y eso es lo que tú haces aquí. Tú no lo recibes así. Y te confronta el padre. Dice, ¿quién tú eres? Ese momento no es alegre. Así que por favor, entiendo lo que algunos están así. Yo le pido a Dios que me ayude en esta edad. Entiendo que Dios te está diciendo. No te va a tratar con paño tibio. Ay, la pobrecita, que mira que esto. No. Y lo contrario es cuando sale, que hacen las cosas como se debe hacer, que tú llegas y dices, wow, mira, hice esto. Ay, se me olvidó pagar el bill de la electricidad. No, papá, ya yo lo pagué. ¿Cómo? Pensé en eso y vi el bill que lo dejaste ahí y lo recogí y fui y lo pagué. Hijo, tú eres mi alegría. Qué lindo eres. Te voy a dar un regalo. Te voy a dar un regalo. ¿Qué, papá? Un carro. No es eso, papá, no. Te voy a incluir en mi cuenta de banco para que administre conmigo. ¡Oh! Papá, eso vale más que un carro. Por cuanto veo lo que tú eres. Pasa en las grandes familias. Tienen muchos hijos y hay uno que es a quien deja el padre en la empresa. Al más bonito de cara. A ese que tiene esos detalles. Mira, tú eres el heredero de tus hermanos. Administra la empresa. Cuida de tus hermanos, pero administra tú. Así lo veo yo. Ganémonos la honra. Portémonos de acuerdo al llamado en la iglesia. Dejemos lo que es de niño, hermano. Seamos nodrizas de lo que llegan. Seamos los perfectos. Tú no sabes la tristeza que uno tiene cuando uno deja a alguien que uno cree que es maduro y no lleva a la gente a la madurez, sino que convierte un desastre el ambiente. Por ahí Dios nos va a hablar y nos va a tratar como maduros. Y nos va a honrar como maduros. Así que esto es muy lindo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos das una palabra nutrida. Danos corazón para entender. Tú nos das mucha gloria, muchas manifestaciones, pero no, nos compromete con tu palabra. Y a mí me agrada, Señor. En el nombre de Jesús, queremos caminar contigo. Padre, gracias por este culto tan glorioso, tanta manifestación, tantas visiones, palabra profética, oración. Señor, y ahora al final tu palabra, tu consejo, que nos traza pauta para nosotros. Señor, revela a cada uno de mis hermanos cuando vayan a sus casas ahora lo que tú quisiste decir hoy y por donde tú nos estás metiendo. Señor, en el nombre de Jesús, para que aquellos que han pasado por el proceso de Dios y las diferentes etapas
que han llegado a la perfección ahora, sintamos una misma cosa. Y a lo que hemos llegado estemos unidos y caminemos bajo el canon de Dios, bajo la misma regla. Gracias, Señor, nos encomendamos a ti. Por lo demás, levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga, te prospere y te lleve con bien a tu casa. En el nombre de Jesús. Y nos despedimos de los hermanos de las naciones. Que Dios los bendiga ellos también. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano.